Capítulo 135. Activa el motor terrafórmico ahora. Smallville, granja de Kent. En el campo de trigo, las cigarras chirriaban ruidosamente, perturbando el corazón y estimulando los nervios. En la puerta de la habitación, Marta, vestida con un delantal, miraba hacia el cielo distante con las manos fuertemente apretadas, mientras Jonathan caminaba por la casa, apretando ocasionalmente los dientes mientras miraba el anillo linterna en su mano. Hace apenas unos momentos, las noticias informaron que la enorme nave espacial había abandonado la órbita de la Tierra. La pareja no tenía idea de cómo era la situación actual y sus corazones estaban llenos de preocupación. El general alienígena de la ciudad natal de Superman. En el búnker, Luthor vio las imágenes en la pantalla de capturadas proyectadas por el satélite Luthor Corp, que mostraban la gigantesca nave espacial con llamas saliendo de ella siendo arrastrada hacia la luna. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se ponía su traje de batalla verde, hecho de una aleación de alta densidad. Había transformado la armadura que alguna vez fue voluminosa y parecía una fortaleza en un traje aerodinámico y ajustado al cuerpo. El traje de batalla actual es simplemente una herramienta auxiliar para mí, afirmó. Apretó los puños, sintiendo la erupción de poder como una explosión volcánica surgiendo en su cuerpo. Habían pasado casi 20 años desde que el meteorito cayó sobre Smallville, y muchas personas afectadas por la radiación tenían pequeñas mutaciones y temían que éstas les causaran problemas de salud, por lo que la mayoría acudió al hospital para ser examinada y tratada. Luthor, utilizando su vasto negocio, había localizado a aquellos que habían dejado registros y recolectado muestras una por una. Después de gastar miles de millones en investigación, se reunió el proyecto Tifón, la fuente de sangre para innumerables monstruos. Estallido. Excluyendo las habilidades que me harían parecer un monstruo, ahora poseo cientos de habilidades. Luthor se burló cuando de repente presionó el puño, la aterradora fuerza física se estalló en el aire, creando un fuerte viento dentro de la habitación. El poder, capaz de cazar dioses, ahora estaba a su alcance. No tengo ninguna intención de ser un héroe. Los héroes a menudo encuentran finales desafortunados. Pero esta vez es una excepción. Estallido. El techo se hizo añicos y Luthor ascendió al cielo, rompió la barrera del sonido y voló hacia el espacio a gran velocidad, apuntando a la luna. Su objetivo era ser el último vencedor y cosechar todo una vez que los dos grupos de alienígenas terminaran su batalla. Un héroe que salvó a la Tierra de los extraterrestres. Suena muy bien. Con este título, postularse para presidente para obtener el poder más alto del mundo humano sería un paseo por el parque. Clark escuchó las palabras de David, apretó el puño mientras miraba a Zod en el suelo, indicándole que respondiera a la pregunta. La Tierra ha dado a luz a terrícolas débiles, dijo Zod con la boca ligeramente hinchada, escupiendo desdeñosamente un poco de sangre. Luego derribó a Clark con un revés y se puso de pie. Aunque ni siquiera pueden derrotar a los insectos en Krypton, su apariencia es sorprendentemente similar a la nuestra, y este planeta comparte muchas similitudes con Krypton. Usaré el motor terrafórmico con baja energía para terraformar este planeta y reconstruir Krypton. Miró al distante planeta azul en el espacio. Además, la Tierra está bajo un sol amarillo, por lo que todo kryptoniano nacido aquí tendrá poderes desde su nacimiento. Incluso si la Tierra volviera a explotar como Krypton, los kryptonianos aún sobrevivirían. Zod apretó el puño de repente, irradiando un poder tremendo. La explosión en Krypton casi acabó con la raza kryptoniana, y nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Absolutamente no. Zod en realidad consideraba a la Tierra como el precio por reconstruir Krypton. Clark abrió mucho los ojos, saltó y golpeó a Zod en un intento de someterlo y frustrar su plan de terraformar la Tierra. Sin embargo, aunque sus habilidades físicas eran bastante similares, tienen diferencias notables en otros aspectos. Zod, que tenía una vasta experiencia en combate, había anticipado los ojos láser de Clark y fácilmente tomó ventaja una vez más, lo que obligó a Clark a retirarse bajo el feroz asalto de Zod. David quería volar para ayudar a Clark, pero docenas de kryptonianos, saltando sin esfuerzo a altitudes de más de 10 millas, entraron como lobos. Aunque no pudieron hacerle daño, luchó por liberarse por un momento. Durante su asedio, no pudo evitar pensar en el universo cuando Krypton estaba en su apogeo. No era exagerado decir que seres tan poderosos como él son raros en el universo, sin embargo, docenas de kryptonianos podrían contenerlo firmemente. Durante el apogeo de Krypton, se estimó de manera conservadora que había varios miles de millones de kryptonianos. La magnitud de ese poder. No es de extrañar que dondequiera que fueran los kryptonianos, se convirtiera en su colonia, pensó. Estallido.
Justo cuando la abrasadora energía cósmica había hecho volar a 2 kryptonianos, 5 o 6 más se abalanzaron sobre él con los puños. David manipuló la gravedad con una mano para agarrarlos en el aire y lanzarlos hacia abajo, creando enormes cráteres en la superficie de la luna, algunos de más de 10 metros de profundidad. Silbido. Un destello de luz fría. David rápidamente echó la cabeza hacia atrás y sintió una leve mancha de sangre en la mejilla. Faora sostenía una daga de metal negra y desconocida y aterrizó con gracia. Ella se volvió hacia él, lamiendo provocativamente la hoja afilada que era más delgada que el papel. Parece que tu piel puede absorber la fuerza de nuestros ataques. Pero debe ser todo un desafío absorber ataques que son tan pequeños pero poderosos. Ella se burló. Sintió un ligero escozor en la cara, tocó una diminuta gota de sangre y lentamente bajó la mano. No está mal, aunque no es mucho peor que la picadura de un mosquito. Pero con tantos de ustedes poniendo tanto esfuerzo, al menos uno de ustedes logró lastimarme. Las armas de estos kryptonianos probablemente estaban hechas del mismo material que su traje de batalla, capaces de soportar bañarse en el sol amarillo, pero también capaces de hacerse daño entre sí. Pero no volverás a tener esta oportunidad. Declaró David. Flotando en el aire como un cuerpo celeste, un poderoso campo gravitacional lo envolvió. Corrió entre la multitud como una bala de cañón, y los ataques dirigidos a él deformaron sus movimientos bajo la inmensa presión. Los cuerpos que caían hacia adelante, los puños que le habían apuntado y los cuchillos que le habían arrojado estaban todos presionados contra el suelo. Lo que siguió fue un horrible ataque capaz de destrozar los cráteres lunares. David desató su poderosa fuerza, enviando a un kryptoniano tras otro a volar, estrellándose contra los distantes cráteres lunares. A pesar de sus cuerpos de acero, rápidamente volaron hacia atrás como cucarachas que no podían ser asesinadas, pero él ya había establecido la victoria. Aquí no hay luz solar, está completamente oscuro y los kryptonianos no pueden reponer su energía, pero yo soy diferente. Estaba seguro de que en media hora podría derribar a docenas de kryptonianos solo. Una sola persona derrocando a decenas de kryptonianos, que podrían conquistar un planeta por sí solos. Si esta noticia se difundiera, nadie en el universo la creería. Agarrando casualmente el brazo de Faora mientras ella se lanzaba con la mano transformada que sostenía la espada, David miró la situación de Clark y sintió que no le quedaba mucho tiempo. Clark se enfrentaba solo a Zod, pero la fuerza de Zod era diferente a la de un kryptoniano común y corriente. Al ser golpeado por Zod, la cara de Clark estaba golpeada, su nariz y mejillas hinchadas y la sangre fluía de su boca, haciéndolo parecer miserable. Estallido. Zod lanzó un puñetazo devastador, creando una onda de choque que barrió el polvo lunar a lo largo de kilómetros. Clark gimió de dolor cuando lo enviaron a volar, su cuerpo parecía un misil mientras se deslizaba sobre la superficie lunar, dejando una profunda trinchera a su paso. Yacía al final de la trinchera, agarrándose el pecho de dolor, con el rostro contorsionado, sintiendo como si le hubieran roto las costillas. Las cosas habían salido exactamente como él esperaba. A pesar de que ambos eran kryptonianos, no era rival para Zod, que era un general. Estallido. El suelo se agrietó y fue aplastado bajo sus pies cuando Zod saltó con precisión, cubriendo media milla en un instante. Apareció ante Clark como una bestia feroz y experimentada, sus ojos se llenaron de malicia mientras levantaba a Clark en el aire. A diferencia de Clark, que dependía principalmente de su campo biocinético para moverse libremente en la luna, aunque Zod nunca había estado en la luna, su amplia experiencia en combate, combinada con años de perfeccionar su control sobre su poderoso cuerpo, le permitió adaptarse rápidamente a la situación. La gravedad de la luna, moviéndose con facilidad como si caminara sobre el terreno plano de Krypton. Dime dónde está la nave espacial que te trajo a la Tierra. Nunca te lo diré, Zod. Abandona tu plan inhumano. Con el cuello agarrado como si fuera un torno de hierro, Clark luchó y exclamó enojado. Si los futuros kryptonianos van a vivir en el nuevo planeta que usted ha creado mediante la matanza de miles de millones de personas, probablemente tampoco serán felices. Sin mencionar la atmósfera única de Krypton, la gravedad allí era docenas de veces más fuerte que en la Tierra, lo que hacía imposible la supervivencia humana. Todo lo que hay en la Tierra sería aniquilado. Además, la nave espacial está ubicada donde están sus padres que lo criaron. ¿Cómo pudo revelar eso? ¿No vas a hablar? Vas a. Déjame ver si has desarrollado una voluntad de hierro en ese débil planeta. Zod estaba a punto de comenzar a golpear y torturar a Clark cuando, con un movimiento rápido, David, que ya había derribado a más de una docena de kryptonianos, finalmente pudo intervenir. Una oleada de energía abrasadora fluyó y envió a Zod a volar.
Clark se puso de pie vacilante y rápidamente usó el poder del anillo para curar sus heridas. Sin embargo, reparar a una persona capaz de romper pajitas y reparar a alguien capaz de romper montañas consumía diferentes niveles de energía. El poder del anillo parpadeó rápidamente cuando rápidamente se quedó sin batería. Detuvo el proceso de curación después de curar sus lesiones en las costillas. David, creo que es el momento. Queriendo conservar algo de poder para evitar hacerse daño accidentalmente debido a lo que David trajo como precaución, Clark parecía algo desaliñado mientras se dirigía a David. Habían confirmado que Sod era una amenaza para la Tierra y Clark estaba luchando un poco. Debido a los cambios provocados por la llegada de David, Clark se enfrentaba a enemigos poderosos a los que no debería haber enfrentado en ese momento. No era 2 veces más fuerte que Sod como lo evaluó Jor-El en la trama original. A pesar de que carecía de experiencia, siempre había mantenido la ventaja durante su batalla con Sod e incluso había tenido espacio de sobra, mostrando moderación contra su último pariente restante. Estás cortejando a la muerte. Al ver a Sod ser destruido una vez más, Faora, liderando un grupo de guerreros kryptonianos, se puso furiosa. Descendieron sobre David como cometas, cargando contra él. Ya que lo dices así, terminemos aquí. Mientras miraba a los que estaban en el aire, David activó un campo gravitacional para ralentizar sus movimientos. Sacó algo de su posesión, un tubo de ensayo de hierro, y vertió su contenido en sus manos, extendiéndolo como si se aplicara loción, cubriendo rápidamente ambas manos de manera uniforme. El líquido verde brillante emitió rápidamente radiación. En el aire, David se acercó rápidamente a Faora y, sin piedad alguna, su puño golpeó su rostro. Faora salió volando y se incrustó en la ladera de un cráter a varios kilómetros de distancia. Justo cuando estaba a punto de levantarse y participar en otra batalla, de repente sintió una ola de debilidad. Toda su fuerza pareció desaparecer rápidamente de su cuerpo, lo que la hizo perder el control y arrodillarse. Su rostro se puso pálido y tocó el líquido verde en su rostro. ¿Qué es esto? El resplandor familiar le recordó algo. Después de la explosión de Krypton, Sod y su grupo quisieron buscar algunas cosas familiares o equipos e instalaciones utilizables en los restos de Krypton, pero encontraron un cristal verde, que era similar a la piedra en el núcleo del planeta formada por una explosión de alta temperatura. La luz que emite podría debilitarlos e incluso causar dolor. Es una sustancia similar a ese cristal. Faora gritó para recordarles a sus legionarios. No os acerquéis a él. Bang bang bang. Un guerrero kryptoniano tras otro fue enviado a volar y se estrelló contra el suelo. Frente a los kryptonianos, especialmente a docenas de ellos, David tenía que ser cauteloso. Si bien ya no tenía kriptonita, tenía una solución de kriptonita, que podía emitir radiación que causaba que los kryptonianos se debilitaran y sufrieran. Sin embargo, la radiación de la solución de kriptonita es más débil que la de kriptonita. Y, tal vez debido a las diversas radiaciones de alta energía presentes en el espacio, sus efectos pueden no ser tan ideales. David miró a la debilitada Faora y a los otros kryptonianos que intentaban quitarse la solución de kriptonita de la cara, incluso permitiéndose levantarse e intentar quitar la solución de kriptonita con polvo lunar. Levantó el dedo y disparó un rayo de energía púrpura, noqueando a un kryptoniano tras otro que había entrado en contacto con la solución de kriptonita. No, esto es. Sod, mirando desde la distancia, hizo que sus pupilas se contrajeran. El campo de batalla cambiaba constantemente y cualquier vacilación podía costar la vida. Después de recibir la advertencia de Faora, él, con sus excepcionales habilidades tácticas, reaccionó rápidamente y rápidamente encontró una solución. Se comunicó a través de su traje de batalla para emitir una orden severa. Activa el motor terrafórmico inmediatamente. La inteligencia artificial de la nave espacial siguió obedientemente las órdenes de la máxima autoridad sin dudarlo. La parte trasera de la nave nodriza espacial se desmontó y un enorme dispositivo con 3 patas altas arrojó llamas y tomó vuelo. Alcanzó varios cientos de metros de altura y parecía un gigante mitológico. Destruye formas de vida no kryptonianas, ordenó fríamente Sod por control remoto. En una ubicación en el núcleo del motor terrafórmico, un apéndice en forma de espejo, aparentemente hecho de mercurio, se extendía como un brazo mecánico compuesto de partículas metálicas plateadas. Parecía infinitamente extensible y se movía a la velocidad del rayo, acercándose a David. La kriptonita era una debilidad para los kryptonianos, pero las máquinas kryptonianas no se vieron afectadas. El motor terrafórmico fue uno de los mayores logros tecnológicos de Krypton, capaz de remodelar el terreno y el entorno de un planeta entero a voluntad.
Era inmensamente poderoso y, como arma, podía afectar incluso a los kryptonianos que habían estado expuestos a un sol amarillo. Sod había buscado en innumerables colonias antiguas kryptonianas en el universo antes de encontrar una máquina así. El rayo de energía púrpura golpeó el tentáculo mecánico de acero, que parecía un pitón plateada, pero parecía resistir fácilmente el ataque. Continuó extendiéndose como si no se hubiera visto afectado. El motor terrafórmico. David presionó los labios con fuerza. Un campo gravitacional emanó de él, haciendo que el tentáculo entrara en un atolladero, haciendo laborioso y lento su acercamiento. El motor terrafórmico inmediatamente ajustó su dirección y la colosal máquina se movió a una velocidad aterradora, mucho más allá de lo que un kryptoniano común podría reaccionar. La salida del campo de gravedad utilizada para remodelar los planetas ahora apuntaba a David. Zumbido. El rayo gravitacional, que fácilmente podía reducir las montañas a polvo, tocando sin esfuerzo, sacudiendo todo a lo largo de cientos de millas, y el polvo lunar se sacudió y fue barrido. ¡No! Al ver el rayo de gravedad translúcido golpeando a David, Clark se llenó de ira. Nunca había visto el motor terrafórmico, pero podía sentir el poder aterrador que contenía, ya que Sod lo había descrito como un arma capaz de remodelar paisajes planetarios. Estallido. El rayo de gravedad de varios metros de espesor abrumó a David y atravesó su campo gravitacional defensivo en un instante. Gruñó y fue lanzado hacia atrás a una velocidad increíble, rompiendo un cráter de cientos de metros de altura. Continuó volando durante millas, como un cometa que cruza el cielo sin control, impulsado hacia el espacio por el penetrante rayo gravitacional. Sod. Las venas del cuello de Clark se abrieron y corrió hacia Sod, quien dio la orden con una furia sin precedentes. Capítulo 136. ¿Crees que el compromiso puede derrotar al enemigo? Como una enorme montaña cargando desde el frente, una corriente continua de fuerza gravitacional bombardeó el cuerpo, impulsando a David al espacio, y su propio campo gravitacional no pudo contrarrestarlo. Realmente es un arma capaz de terraformar planetas. Usar mi habilidad actual para manipular la gravedad para resistir los rayos gravitacionales del motor terrafórmico todavía es demasiado difícil. Empujado a millas de kilómetros de la luna en un solo suspiro, David se presionó el pecho, sintiendo que sus órganos internos estaban bajo una fuerte presión, pero su poderoso físico ya había comenzado a sanar y rápidamente voló de regreso hacia la luna. Kal-El, entrega el códice central o serás el próximo. Estallido. Al ver a Clark cargar con una ira incontrolable, Sod partió el suelo y lanzó un puñetazo, y ambos salieron volando en direcciones opuestas. Sod se levantó, se tocó el pómulo, que le dolía levemente, y se preguntó si sería una ilusión. El poder del hijo de Jor-El había aumentado varios por ciento durante su pelea. Al ver un rayo de luz púrpura que se alejaba rápidamente desde el horizonte, Clark secretamente exhaló un suspiro de alivio y su ira volvió a surgir mientras cargaba contra Sod. No sé cuál es el códice central, pero realmente me has cabreado, Sod. Tú entenderás. Al ver a David volar de regreso con energía verde en sus manos, aparentemente sin muchas heridas, el corazón de Sod se hundió. Motor terrafórmico, apúntame y dispara el rayo de gravedad. En ese momento crítico, tomó una decisión y gritó. Si permitía que David se acercara, sus posibilidades de reconstruir Krypton seguramente fracasarían. El códice central es mucho más importante que el motor terrafórmico. Solo podremos reconstruir Krypton obteniendo el códice central. El rayo gravitacional atravesó el cielo y golpeó, Sod apretó los dientes, sus ojos se llenaron de ferocidad y estaba listo para recibirlo, y fue expulsado de la luna por miles de millas, bajo el sol. Clark había destrozado su casco de armadura durante mucho tiempo, estaba bañado por la luz del sol amarillo y algunas habilidades comenzaron a despertar. Borrará. Los ojos de Sod se iluminaron con un brillo rojo, barriendo incontrolablemente el espacio, pero en solo unos segundos aprendió a controlarlo. Puedo sentirlo. Es más fácil de lo que imaginaba. Después de la destrucción de Krypton, Sod y su grupo utilizaron luz solar amarilla filtrada para fortalecer sus cuerpos mientras buscaban kryptonianos supervivientes en el universo. Habían evitado recibir más tipos diferentes de luz solar amarilla u otros tipos de luz solar en caso de que algunas habilidades difíciles de controlar causaran consecuencias no deseadas. Sod nació para ser general y entrenó toda su vida para dominar su cuerpo y sus sentidos. En solo unos segundos, se familiarizó con sus poderes recién adquiridos. Visión sobrehumana, oído sobrehumano, visión térmica y el biocampo que le permitía volar. Dejó atrás el motor terrafórmico y aceleró hacia la Tierra. Kal-El, ya sea que conozcas la ubicación del códice central o no, lo encontraré.
El motor terrafórmico no era necesario. El ejemplo del hijo de Jor-El demostró que los kryptonianos podrían sobrevivir y prosperar fácilmente en la Tierra sin modificaciones ambientales. Pero el códice central fue crucial. Probablemente se dirige a Metrópolis, Clark. Al ver a Sod acelerar hacia la Tierra, David inmediatamente se dio cuenta de sus intenciones, llamó a Clark y transformó su cuerpo en un rayo de luz púrpura, persiguiéndolo rápidamente. Superman era conocido por sus apariciones en Metrópolis, lo que hacía fácil especular si vivía en Metrópolis o incluso creció allí, por lo que Zod se dirigía a Metrópolis. El campo gravitacional de la Luna era mucho más débil que el de la Tierra, menos de una fracción del de la Tierra, y también interfería con el campo gravitacional del Sol. La habilidad de tirachinas gravitacional de David había reducido la velocidad, pero aún era más rápida que la de Zod, aunque solo ligeramente, y Zod todavía tenía una ventaja. Metrópoli. La mente de Clark dio un vuelco y se disparó al espacio como un proyectil, persiguiendo rápidamente a Zod. Mientras los tres se acercaban a la Tierra uno tras otro, Zod voló mientras periódicamente volvía para atacar con su visión de calor. Clark lo esquivó y tomó represalias mientras avanzaba. David, por otro lado, no se molestó en esquivarlo y desató sus rayos de energía púrpura, ejerciendo una inmensa presión sobre Zod. En la órbita de la Tierra, los satélites rodeaban el planeta. Zod agarró uno y se lo arrojó violentamente a David. David, con el rostro inexpresivo, se convirtió en una flecha que lo atravesaba todo sin detenerse, y el satélite se hacía añicos como si fuera de papel a su paso. En una fuerte explosión, un satélite en el que Wayne Enterprises había gastado millones de dólares para enviar al espacio quedó instantáneamente inutilizado. David salió de las llamas y continuó la persecución. A lo largo de su persecución, los tres se involucraron en un combate constante. En la baticueva debajo de Wayne Manor en Gotham, el rostro de Bruce Wayne se oscureció cuando la escena frente a él se oscureció. Presionó un botón y cambió a la perspectiva de otro satélite cercano. Después de mirar durante unos segundos, Bruce Wayne se puso de pie. Maestro Bruce, ¿a dónde vas? Alfred miró la pantalla, que mostraba a las tres figuras luchando sin descanso después de regresar del espacio como dioses, con una expresión de preocupación en su rostro. Metrópoli. El punto de aterrizaje de los tres, o más específicamente, el punto de aterrizaje del general alienígena llamado Zod, no era difícil de adivinar. Se dirigían directamente a Metrópolis. Bruce Wayne se puso su traje de batalla y se dirigió a la parte interior de la baticueva, donde tenía un nuevo vehículo. No pasó mucho tiempo hasta que estuvo terminado, pero su costo superó con creces el de su batimóvil y Batwing. Era conocida como la armadura de batalla Fenrir. En las calles de Metrópolis, las noticias indicaron que la nave espacial había abandonado la órbita terrestre y la ciudad parecía recuperar su antigua tranquilidad. Sin embargo, la gente en las calles todavía lanza miradas ansiosas al cielo de vez en cuando, temiendo la llegada repentina de un ataque terrorista extraterrestre. ¿Qué es eso? De repente, alguien exclamó, señalando al cielo. Una sombra, como un meteoro ardiente, rozó la atmósfera y se lanzó hacia la Tierra a una velocidad aterradora. Correr. Cuando la figura se acercó en un instante, la gente de la ciudad entró en pánico y se apresuró a escapar. Estallido. En los cielos sobre la ciudad, Zod detuvo abruptamente su movimiento, y fue como si la inercia desapareciera de su cuerpo, deteniéndose instantáneamente. Sin embargo, las ráfagas de viento y las ondas de choque que generó rompieron el cristal de los rascacielos circundantes, haciendo llover fragmentos de vidrio e hiriendo a muchos. ¡Ayuda! Corre, los alienígenas están atacando la Tierra. Gritos y gemidos llenaron las calles de abajo, pero él no les prestó atención, su mirada se volvió aguda mientras miraba en una dirección particular. Casi en el siguiente segundo, David y Clark se acercaban desde el cielo. Quédate ahí. A unos cientos de metros de distancia, los ojos de Zod emitieron un peligroso brillo rojo, amenazando a los dos. Si no quieres ver esta manzana destruida en el próximo segundo. Esperar. Plenamente consciente del poder de la visión de calor kryptoniana, las pupilas de Clark se encogieron cuando rápidamente detuvo y bloqueó a David, y los dos flotaron en el aire, enfrentándose a Zod. David inspeccionó el área de abajo y miró fijamente a Zod. Guerra que involucra a civiles. ¿No crees que estas tácticas son despreciables? La guerra es sucia por naturaleza, joven, se rió Zod con desdén. Mientras pueda ayudar a Krypton a resurgir en este mundo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi gente. Al contrario, tú, Kal-El. Tú, un kryptoniano, con la sangre de Krypton fluyendo por tus venas, estás ayudando a la gente de la Tierra a ir contra mí y mis soldados.
Señaló directamente a Clark, acusándolo en voz alta con un tono enojado. ¿Qué estás tratando de hacer, Sod? Tratando de mantener la calma, Clark apretó los puños y preguntó. Tráeme la nave en la que llegaste a este planeta, y también. Sod miró a David. Deshazte de lo que tienes en tus manos. Ahora, inmediatamente. ¿Crees que me amenazarás? David entrecerró los ojos. El líquido del meteorito en sus manos había regresado de la Luna a la Tierra, pasando por la explosión del satélite, y lo había protegido con sus habilidades, todo con la intención de contrarrestar a Sod. Durante ese tiempo, Sod había intentado varias veces usar su visión de calor contra David, pero David no le había permitido tener éxito. David. Clark rápidamente persuadió a David para que siguiera las órdenes de Sod primero para mantenerlo a raya y luego encontrar una manera de lidiar con la situación. Incluso con nuestra velocidad, no tendremos tiempo de someterlo antes de que libere su visión de calor. David admitió que Clark tenía razón. Su velocidad no era suficiente y su capacidad para manipular la gravedad aún no había alcanzado el punto de distorsionar el láser. ¿Crees que Ceder derrotará al enemigo? Sin embargo, comprometerse solo llevaría a que el enemigo se tomara más libertades y, si no obtenía un resultado satisfactorio, el oponente inmediatamente se volvería hostil, haciéndolo inútil. Manténlo ocupado por ahora. La policía de la ciudad ha comenzado a evacuar a la gente. Cada segundo que retrasamos a Sod es otra oportunidad para que alguien se salve. Al escuchar los sonidos de los vecindarios circundantes, Clark agarró el hombro de David y habló en voz baja con urgencia. David frunció el ceño. En la trama original, Sod había activado el motor mundial en la Tierra, comenzando su plan para transformar el planeta, y el centro de Metrópolis había sufrido numerosas bajas. Enfadado, Clark había intentado evitar que Sod causara aún más daño antes de ensarzarlo en una batalla desesperada en la ciudad. Ahora, debido a su interferencia, ni una sola persona en la Tierra había muerto. Clark quería proteger del daño a tantas personas como fuera posible, pero ahora se había convertido en la influencia de Sod. Al mirar a Clark, que estaba ansioso por su cooperación, David generó energía cósmica en sus manos, evaporando la solución de kriptonita que tenía. Parece que Sod solo ha aprendido a activar y desactivar sus habilidades adicionales, pero no las domina por completo. Al ver la expresión relajada de Sod, los ojos de David parpadearon y se dio cuenta de que mientras todavía tenía un frasco de solución de kriptonita detrás de su cintura, Sod no era consciente de ello y no insistió más en el tema. Incluso si se descubre el frasco de solución de kriptonita detrás de mi cintura, no importa. Solo hay unos segundos de ida y vuelta desde aquí hasta casa. Por ahora, siempre que hubiera una oportunidad adecuada para acercarse, aún podría derrotar a Sod al instante. Vaya. Clark desapareció y reapareció apenas 2 o 3 segundos después. Había recuperado la nave espacial del sótano sin molestar a sus padres y la había dejado en la calle donde la multitud aterrorizada se estaba dispersando. Lo que quieras, Sod. Por aquí. Date prisa, vámonos. Sígueme, no empujes. La policía en las calles recibió órdenes de evacuar rápidamente a la gente de las calles y de los edificios circundantes, pero el caos impedía la velocidad de la evacuación. Al examinar su entorno, Clark se puso cada vez más ansioso. Más rápido. Sod aterrizó, vigilando atentamente a los dos, y rápidamente desmanteló la nave espacial en innumerables pedazos, incluso partes del tamaño de su puño. Nada, nada de nada. ¿Dónde escondiste el códice central? Al no encontrar lo que buscaba, gritó de ira, y la ira incontrolable se desahogó a través de su visión de calor, atravesando varios edificios cercanos, cortándolos como un cuchillo caliente a través de mantequilla. ¡No! Clark gritó en voz alta, luchando por correr para sostener uno de los edificios, pero no pudo alcanzar los demás. Su biocampo no podía extenderse por el aire. La plantilla se ha fusionado al 50%. Al ver varios edificios a punto de derrumbarse, David agitó la mano y utilizó su campo de gravedad para estabilizar los edificios. A medida que aumentó el porcentaje de fusión de plantillas, adquirió nuevas habilidades. Ahora podía alterar el peso de los objetos durante períodos prolongados. Las islas podrían volverse tan livianas como plumas, o las plumas podrían volverse tan pesadas como montañas. Aunque esta habilidad no era particularmente útil en combate por el momento, podría usarse para operaciones de rescate. Alteró la gravedad en varias partes de los edificios, permitiendo que las estructuras fracturadas se mantuvieran firmes una vez más. Sin embargo, cuando la visión de calor de Sod atravesó algunos pisos, más de 100 personas que no habían tenido tiempo de evacuar los edificios murieron instantáneamente y no pudieron resucitar.
Dame el códice central, Kal-El. De lo contrario, convertiré esta ciudad en ruinas. Zod rugió locamente, disparando como una bala de cañón, enviando a Clark a volar y atravesar varios edificios mientras se sujetaba la cabeza. Debes tener gente que te importe aquí. Si no quieres que mueran, dame el códice. Suficiente. Con su visión de rayos X, Clark pudo ver claramente los cientos de cadáveres más en la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Frustrado y enojado, sus ojos se pusieron rojos y, con la intención de matar, le dio un puñetazo feroz en la cara a Zod y se enfrentó a él en la batalla. No dejaré que mates a otra persona, Zod. Ni siquiera sabía qué era el códice central. Zod se lo pidió, pero ¿cómo podría conseguirlo? Cientos de personas habían sido asesinadas hace un momento. De hecho, Jor-El había colocado el códice central en la nave espacial, pero Clark no lo sabía. El códice, que contenía la información genética de miles de millones de kryptonianos, había sido inyectado en su cuerpo por su padre, convirtiéndolo en el códice central viviente. David intentó unirse y ayudar a someter a Zod, pero en un abrir y cerrar de ojos, un meteorito cruzó el cielo, chocó contra él y lo envió a toda velocidad hacia el suelo. Varias cuadras temblaron y una larga y profunda trinchera atravesó la tierra y se extendió a lo largo de las calles. Faora. David agitó su mano, enviando a volar a la persona bajo la cual estaba atrapado. Flotó en el aire, entrecerrando los ojos. Cualquiera que se interponga en el camino del general Zod y el renacimiento de Krypton será destruido. Dentro de una armadura nueva, Faora, con el rostro cubierto de ceniza gris, ardía con ira ardiente en sus ojos, y agitó su puño con tremenda fuerza, comprimiendo el aire como si fuera una sustancia tangible, y lo lanzó a toda velocidad. Hacia sus enemigos. Entre todos los kryptonianos, a excepción de Zod, solo Fiora estaba calificada para activar el motor mundial y dominar rápidamente nuevas habilidades. Se limpió la solución de kriptonita de la cara con polvo lunar, se puso una nueva armadura y se lanzó al espacio, siguiendo de cerca a los tres. Auge. Una onda de choque resonó, pero David atrapó su golpe sin esfuerzo. Sin embargo, debido al aislamiento que proporcionaba su armadura de última generación, la solución de kriptonita no pudo afectarla. Frunció el ceño y, con energía cósmica, lanzó a Faora lejos, con el objetivo de volar hacia Zod. A diferencia de Faora, el casco blindado de Zod hacía tiempo que estaba destrozado y ahora podía someterlo fácilmente. Mientras tanto, Fiora realizó un giro en el aire y atacó de nuevo, aferrándose tenazmente a él. Por otro lado, la batalla de Clark y Zod se estaba alejando cada vez más de la ciudad, mientras Clark intentaba alejar a Zod de la ciudad. ¿Necesita ayuda? De repente, una voz profunda y resonante resonó desde lo alto de un edificio de gran altura. En lo alto de la azotea había un gran traje de batalla con temática de murciélago, de casi 3 metros de altura, con extremidades poderosas y un cuerpo elaborado con metales desconocidos, que irradiaba un aura de gran fuerza. ¿Hombre murciélago? El diseño del traje se parecía a un murciélago sin alas, con un aspecto feroz y monstruoso, que recordaba más a un monstruo que a un héroe. David reconoció el estilo de un vistazo. No es necesario, este tipo no es alguien con quien la gente común pueda tratar. Al captar el ataque de Faora, respondió con golpes aún más fuertes, enviándola volando hacia atrás decenas de metros, y cortésmente rechazó la oferta de Batman. ¿Cómo sabrías si no lo intento? Controlando el traje de batalla, Batman disparó un garfio de murciélago, aferrándose a una de las piernas de Faora mientras ella se lanzaba hacia David una vez más. Con un poderoso tirón, usando su inmensa fuerza para atraer a la kryptoniana Faora hacia él en la azotea. Capítulo 137. La muerte de Zod y los kryptonianos desaparecidos. David levantó una ceja sorprendido cuando vio que la imponente armadura controlada por Batman podía sacudir a Faora. Estallido. Faora fue bruscamente tirada por el gancho de Batman. Con sus magníficas habilidades y flexibilidad, ella tomó represalias con un puñetazo hacia arriba. Su aterrador poder condensa el aire en sustancia, provocando ondas tras ondas de fuerza. Sin embargo, la enorme armadura era como la de un maestro experimentado de artes marciales, sin dudarlo. Llevaba una sensación de fuerza profunda e imponente, contrarrestando su ataque. La armadura luego tomó represalias con un puñetazo que la arrojó contra el techo. ¿Quién eres? Todo el edificio tembló. Faora frunció el ceño y sus ojos emitieron rayos de calor que impactaron en el pecho de la armadura. Bajo la inmensa fuerza, la armadura fue empujada hacia atrás pero no sufrió daños significativos. La resistencia de esta aleación utilizada para construir esta armadura es casi a la par de las armaduras kryptonianas.
Además, esta armadura le recordaba a David, ya que también podía absorber energía. Un humano. Faora pensó que era otro extraterrestre entrometido en este asunto, pero Batman, en su típica manera fría y concisa, respondió a través de la armadura. Las llamas surgieron de la parte posterior de la armadura, levantando su gigantesco puño, cargando hacia Faora. Auge. Rompiendo la barrera del sonido, se elevaron en la distancia, persiguiendo a Zod y Clark. En el aire, David lanzó una última mirada antes de desviar la mirada. Metal Prometeo, armadura Fenrir. La escena en la que el traje blindado absorbía la visión de calor parecía familiar. Identificó la materia prima del traje de Batman como la misma que la armadura Zero del ejército utilizada para tratar con él en ese momento. Ambos estaban hechos de metal Prometeo empobrecido, con un cuerpo que podía absorber energía. Con la capacidad de enfrentarse frontalmente a los kryptonianos y su diseño único, David recordó uno de los poderosos trajes blindados de Batman de los cómics. La armadura Fenrir. Aunque el traje no está completo, debería mantener temporalmente alejada a Faora. Aceleró por el horizonte de la ciudad. Fenrir, un monstruo de la mitología nórdica capaz de devorar al rey dios Odín, fue la fuente del nombre de la armadura de alta tecnología de Batman, diseñada como uno de sus medios para contrarrestar a la Liga de la Justicia si se vuelven rebeldes. Presentaba defensas contra la fuerza sobrehumana, radiación solar roja para contrarrestar a los kryptonianos, un sistema para calcular la trayectoria de Flash y la capacidad de crear ilusiones para confundir a la Mujer Maravilla. Aunque indudablemente no estaba completo en este momento, tenía la base de capacidades formidables. En cuanto a cómo Bruce Wayne obtuvo el metal clasificado Prometeo del ejército, David no lo cuestionó. Debe haber sido la aburrida habilidad del murciélago para hacer dinero. Sacó un frasco de solución de kriptonita de su cinturón y se lo aplicó en las manos. Auge. En las afueras de la ciudad, dos figuras borrosas chocaron violentamente. Las ondas de choque de sus puñetazos rompieron los cristales de los edificios circundantes, haciendo que la aterrorizada multitud de abajo huyera en busca de refugio. Kal-El, eres kryptoniano. Con el códice central, podemos reconstruir Krypton, incluso si ha sido destruido. Zod atacó implacablemente, sus puños volando como un huracán. Sin lugar a dudas, el hijo de Jor-El era kryptoniano, pero ¿por qué estaba ayudando a la Tierra y a sus habitantes, que no tenía nada en común con los kryptonianos excepto su apariencia? Traidor. ¿Te das cuenta de que todos los poderes que posees te los otorga Krypton? Agarró una viga de acero de un sitio de construcción en la azotea y la balanceó con un aullido lastimero, apuntándola directamente a Clark. Todo lo que sé es que crecí en la Tierra, adoptado por mis padres como un huérfano de otro mundo. Me dieron calidez, me criaron hasta la edad adulta y se preocuparon por mis pensamientos incluso más que por mi hermano, su propia carne y sangre. La visión de calor abrasador derritió instantáneamente la viga de acero en gotas de hierro fundido. Clark gritó enojado. ¿Quieres destruir la Tierra, desatar una masacre? Nunca lo permitiré. Reunió todas sus fuerzas para enviar a Zod a volar. Zod se tambaleó pero se estabilizó usando su biocampo. Levantó el puño como la cuerda de un arco tenso, listo para luchar una vez más. Sin embargo, una figura poderosa se elevó desde otra dirección y Zod vio el verde en las manos de David. Abrió mucho los ojos en estado de shock e ira, intentando girarse y escapar. Un poderoso campo gravitacional ató su cuerpo. Sentía como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas y sus rápidos movimientos se volvieron lentos. Zod, paremos aquí. La Tierra será para siempre el mundo de los humanos. ¡No! La figura con un brillo púrpura salió disparada como un meteoro, y Zod rugió de ira y miedo. Como guerrero, nunca temió a la muerte, pero si moría, Krypton desaparecería por completo, sin esperanza de reconstruirse. Krypton, gente mía. Te voy a matar. Zod no tenía escapatoria. Con el corazón lleno de tristeza, rabia y desgana, atacó con una feroz intención de matar. ¿Por qué el destino frustró sus planes de reconstruir Krypton? Kal-El era el hijo de Jor-El. Había considerado que Kal-El, al ser mucho más fuerte que un kryptoniano promedio, intentaría detener su plan. Pero la presencia de esta persona fue una variable inesperada. Aparte del huérfano kryptoniano, ¿por qué surgió otra poderosa especie desconocida en este pequeño planeta? Auge. Los puños de David y Zod chocaron entre sí. Zod parecía un proyectil disparado cuando atravesó un gran edificio y se estrelló contra el suelo en otra calle, dejando un profundo cráter. El lamento de los vencidos. La figura de David permaneció intacta y miró a Zod a lo lejos, cuyos 7 sentidos estaban sangrando y tenía una conmoción cerebral grave. Habló lentamente.
No muy digno, Sod. Sod, con la respiración entrecortada, vio el mundo ante él borroso en tonos rojo sangre. Escuchó las palabras burlonas de David y una débil chispa de resistencia brilló en sus ojos. Sin embargo, su cabeza cayó débilmente y dejó de respirar. La radiación de la solución de kriptonita golpeó a Sod en el momento en que se acercaron, despojándolo de su fuerza y haciéndolo incapaz de resistir otro golpe de David. El excomandante militar más alto de Krypton había muerto en un mundo extraño, asesinado por una forma de vida joven con un solo golpe. ¿Está muerto? Clark voló, algo complejo, y miró el cuerpo sin vida de Sod a través del agujero del edificio. Aunque Sod pretendía masacrar la Tierra, era por el bien de Krypton. Clark realmente podía sentir la lealtad y el amor de Sod por la raza kryptoniana y, como kryptoniano, se paró en el lado opuesto y destrozó las esperanzas de Sod. Lo que acabas de establecer fue bastante dramático y vergonzoso. Pero realmente no estoy de acuerdo con que mamá y papá se preocupen más por tus pensamientos. Eso lo que hace es que se preocupen demasiado. David miró a Clark y le dio unas palmaditas en el hombro, y Clark se sintió un poco incómodo. Tosió y miró hacia otro lado, sin esperar que David escuchara lo que decía. General. La armadura Fenrir de Batman no estaba en perfectas condiciones, y aunque se defendió brevemente de Faora, cuando ella usó su supervelocidad, él se encontró luchando. Faora logró escapar y él ahora la persiguió. Al ver el cuerpo sin vida de Sod, Faora no podía creerlo y enloqueció de dolor y rabia. Os haré pagar a todos por la muerte del general. Con Sod, la esperanza de reconstruir Krypton también murió. David y Clark, junto con Batman que los alcanzó, rápidamente rompieron la armadura de Faora y terminaron con David dándole un puñetazo en la cara. Estallido. Faora cayó inconsciente al suelo. A diferencia de Sod, no dieron un golpe letal, como David había salvado a otros kryptonianos antes. David quería que este grupo de personas le proporcionara puntos emocionales. Los puntos emocionales de un kryptoniano pueden reemplazar a cientos de amazonas, y unas pocas docenas de ellos valen decenas de miles de amazonas. Si tuviera que encerrar a estas pocas personas en una prisión especialmente diseñada y expuesta a la radiación del sol rojo, hacer que se enojen conmigo por destruir su esperanza de reconstruir Krypton vale una temicidad. En cuanto a por qué había matado a Sod sin piedad. Sod es un líder nato determinado por la genética kryptoniana. Si lo mantienen con vida, sin importar dónde esté retenido, lideraría a estos kryptonianos en repetidas fugas. Se agachó y levantó del suelo a la inconsciente Faora, con expresión fría. Sod estaba muerto, y este grupo de kryptonianos, acostumbrados a obedecer a los demás, carecía de un verdadero líder. No tenían agallas y no tenía miedo de que causaran más problemas. ¿Eres ese capucha azul? Los tres aterrizaron lentamente, Batman sentado con su armadura Fenrir, escudriñando a Clark con un tono gélido como si confirmara una pregunta importante. Cuando el hombre de la luz púrpura surgió a la conciencia pública, Batman reconoció a David de un vistazo por sus rasgos distintivos. Más tarde, basándose en la conexión entre el hombre de la luz púrpura y Superman, supuso que Clark podría ser el capucha azul que había visitado su mansión con David. ¿Eres? Al observar el avanzado y poderoso robot, Clark quedó desconcertado. Aunque su supervisión le permitía ver a través de los objetos, no lo usaría casualmente con otros si no fuera necesario. Él es el murciélago en Gotham. Recordó David. Mira esta ciudad gritando de agonía, Superman. Aunque no fue tu intención, se puede considerar que estas personas murieron por tu culpa. A partir de las palabras de David, se confirmó indirectamente que Superman era de hecho el capucha azul que se sentía incómodo y avergonzado por venir sin recibir una invitación ese día. Batman pareció bajar un poco la guardia y, antes de irse, se giró para hablar solemnemente. Cada vez que sobrevueles esta ciudad, no olvides la deuda que tienes con esta ciudad. La superaudición de Clark pudo captar claramente el caos y la miseria en la ciudad en este momento, y se quedó en silencio. Al salir de la ciudad durante la batalla con Sod, inevitablemente causaron más destrucción y cobraron más vidas. Clark hizo todo lo posible para salvar a todos, pero no pudo hacerlo. La llegada de Sod provocó una batalla masiva que casi destruyó la mitad de Metrópolis. Este incidente debería haber sido el catalizador para que Batman se volviera aún más decidido y preparado para lidiar con Clark, pero ahora el corazón de Bruce Wayne no parecía estar desarrollándose de esa manera. No parecía haber ese nivel de animosidad en las palabras de Bruce Wayne. Más bien, fue un recordatorio sombrío, una esperanza de hacer que Clark recordara esto como una lección y se mantuviera siempre alerta, preparado para los desastres y no desviarse por el camino equivocado.
Clark apretó los puños, no dijo nada y miró a lo lejos. Al ver la reacción de Clark, los ojos de David se movieron levemente y se sintió un poco triste en su corazón. Esto podría ser bueno para Clark de alguna manera. Aunque hasta cierto punto, fue él quien le contó a Clark sobre el barco kryptoniano en el Ártico, lo que llevó a todo esto. Pero cuando lo piensas, las bajas en esta metrópoli son muchas menos que en la trama original, por lo que no sintió una gran carga. Clark suele sufrir en los cómics, incluso enfrentándose a situaciones que ponen en peligro su vida varias veces porque es demasiado indulgente con sus enemigos. Si este desastre puede ayudarle a desarrollar el hábito de hacer todo lo posible, no es malo. David contó, y tan solo ese mes, Clark se había encontrado en situaciones muy peligrosas y embarazosas más de una vez. Tratar con los restos de kryptonianos, particularmente aquellos que podían dominar sus poderes como Sodif ahora, no fue el final. David y Clark volaron rápidamente de regreso a la luna para prepararse para someter a los kryptonianos restantes. Pero cuando regresaron a la luna, en la desolada y helada superficie de la luna, el motor mundial flotaba silenciosamente y 2 kryptonianos faltaban entre los kryptonianos inconscientes. De pie sobre la superficie lunar, David frunció el ceño. No se debe subestimar el poder de cada kryptoniano, y dejar que uno de ellos escape podría significar problemas para la Tierra. Después de abordar la nave, David usó su campo de gravedad para realizar un seguimiento del número de kryptonianos. Pero ahora, ¿qué ocurre? Clark miró a su hermano confundido y le preguntó al ver su expresión. Después de usar su campo de gravedad para buscarlos y quedarse vacío, David miró a lo lejos en la superficie lunar, entrecerrando los ojos. Parece que una rata se coló mientras luchábamos contra Sor y se llevó a 2 personas de aquí. Si fueran los kryptonianos los que se hubieran despertado solos, no serían solo las 2 personas las que desaparecieron de aquí. ¿Aquí? ¿La luna? Clark pareció sorprendido y sospechoso. Con la tecnología terrestre actual, no es posible que alguien deambule libremente por la luna. ¿Quién hizo esto? La desaparición de los 2 kryptonianos desaparecidos inmediatamente hizo que la expresión de Clark se pusiera seria, al darse cuenta de la gravedad de la situación. Si quieres saber la respuesta a esa pregunta, tendré que pedirte prestada la llave de tu nave espacial, dijo David. A través de la detección del campo de gravedad, descubrieron que algunas de las puertas interiores de la enorme nave nodriza kryptoniana habían sido dañadas violentamente, lo que indicaba que alguien había irrumpido en la nave con la intención de robar tecnología kryptoniana. Sin embargo, parecía que no lo había logrado. Había un enorme tesoro frente a él pero no pudo conseguirlo. La consola de control principal había sido golpeada, dejando una abolladura, y luego el intruso se había ido con 2 kryptonianos inconscientes. Pero por ahora, traigamos la nave espacial y a estos kryptonianos de regreso a la Tierra. David y Clark inmediatamente transportaron la nave nodriza y a los kryptonianos de regreso al Ártico. Luego regresaron corriendo a casa para tranquilizar a sus padres y evitar que se preocuparan más. Jonathan y Marta se sintieron aliviados al ver a sus 2 hijos regresar sanos y salvos, y la piedra en sus corazones cayó. Después de escuchar la historia de sus hijos y presenciar la cobertura del desastre en la televisión, la pareja, aunque llena de tristeza y pesar, aseguró a sus hijos que no se sintieran culpables por la situación. Jonathan les dio unas palmaditas en los hombros a ambos y dijo con seriedad: David, Clark, habéis hecho lo mejor que podéis. Después de consolar a sus padres, los 2 regresaron al Ártico. Los kryptonianos tienen más debilidades que solo la kriptonita. También son vulnerables a la luz solar roja, que agota sus poderes. Crear una prisión que emita luz solar roja no es un esfuerzo particularmente de alta tecnología. David dio la orden y la Atlántida la creó en menos de un día. Luego, David y Clark encarcelaron temporalmente a Faora y a los otros kryptonianos en la Fortaleza de la Soledad, la enorme nave espacial de exploración kryptoniana. Nunca esperé ver a otros kryptonianos además de Kal-El. Jor-El tenía una expresión compleja mientras miraba la pantalla de proyección, observando a Faora y los otros kryptonianos en la prisión. Los kryptonianos fueron separados y colocados en celdas individuales, con restricciones bucales, y sus extremidades fueron encerradas de forma segura en camas de hierro, impidiéndoles comunicarse entre sí y eliminando cualquier posibilidad de escape. David se sorprendió un poco y se frotó la barbilla. De hecho, la tecnología kryptoniana había alcanzado la cima del universo. Sin conocimiento previo, no habría podido decir que el ser que tenía delante era solo una inteligencia artificial. Sin embargo, la replicación de la personalidad y los recuerdos puede considerarse como una forma de continuar la vida de Jor-El de otra forma. Kal-El me dijo algunas cosas.
Por favor, transmite mi agradecimiento y respeto a tus padres, David. Jor-El giró la cabeza y dijo seriamente. Ni siquiera Laura y yo podríamos haber criado mejor a Kal-El. Lo haré, tío El. David asintió. Los kryptonianos aquí te estarán molestando. Hay algunos guardianes mecánicos en esta nave, aseguró Jor-El. Son suficientes para vigilarles quienes son impotentes. Padre, se llevaron a 2 kryptonianos debilitados e inconscientes. Es posible que hayan caído en manos de alguien que pretende controlarlos o estudiarlos. Nos gustaría su ayuda para examinar los datos de vigilancia de la otra nave nodriza. Estos kryptonianos capturados ya no eran una amenaza, y Clark dio un paso adelante y abordó otro asunto más urgente que tenía entre manos. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.